Muy buenos días, jóvenes. Nos encontramos nuevamente aquí para tener nuestro segundo día de la Semana de Salud. Así es que nos da mucho gusto que estén en esta transmisión. Esperamos que lo que vaya a decir el doctor pueda ser de grande aprendizaje para cada uno de nosotros. El tema del día de hoy es enfermedad y salud. Así es que a continuación tendremos el tema por el doctor Limón. Buen día. Chicos, el día de hoy nos toca el siguiente tema de nuestra semana de salud. El tema que destiné para esta ocasión es salud y enfermedad. Vamos a comenzar con ciertos conceptos básicos, como lo es en este caso pues el concepto de la Organización Mundial de la Salud, emitido en 1946, que define salud como el goce del más alto grado de salud que se puede lograr. Es uno de los derechos fundamentales de cada ser humano, sin distinción de raza, religión, credo político o constitución económica y social. Y que la salud depende de la cooperación entre individuos y las naciones, ¿no? Esa es la definición que nos da la OMS. Vemos también que en 1978 hay una actualización, hay una reunión que se realiza en Kazajistán, en Alma-Ata, en donde se acordó adoptar el lema de salud para todos en el año 2000. Ese era el proyecto que tenían ellos destinado, que para el año 2000 la salud fuera para todos. Se puso énfasis en la atención primaria, sobre todo enfocado a la prevención, ¿verdad? Es mejor prevenir que curar. Eso es otro de los lemas en la salud pública. Y bueno, enfocado a la educación de todos los individuos, aprovechar los recursos disponibles, participando no solamente la comunidad y el individuo, sino que también esta situación de salud pues vaya a costos más o menos sostenibles en todas y cada una de las etapas de su desarrollo, con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Así lo plantean en Kazajistán en esos años, y se supone que para lograrlo se debe de poner en práctica el derecho y el compromiso, como les mencionaba, del individuo y de la sociedad, o, o de los grupos de forma colectiva, para que de esta manera se dé lo que vendría siendo la planificación de la salud. Y vemos entonces que lo que nos compete a México en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983, hubo un decreto al que se le adiciona al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde dice textualmente que toda persona tiene derecho a la protección a la salud. La ley definirá las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud y se establecerá la concurrencia de la Federación y de las entidades federativas. Y esto, a fin de cuentas, es la base del planteamiento de nuestro sistema de salud pública y privada, en donde pues vemos diversas dependencias enfocadas a las modalidades, como lo dice este artículo, este decreto, en donde ya conocemos algunas de las derechohabiencias, en este caso pues actualmente el INSABI por parte de la Secretaría de Salud, en el caso del IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, en el caso del ISSSTE, de los trabajadores del Estado, y en el caso específico de nosotros, ISSSTESON, que bueno, en este caso pues son las modalidades más comunes. Sin embargo tenemos otras como viene siendo Pemex, Sedena, ¿sí? E incluso esas son agregados y también forman parte del Estado, ¿no? Y son hasta cierto punto las modalidades que nos muestra la Constitución, y vamos viendo cómo se manejan. Por supuesto que para cada uno de los casos que ya les acabo de plantear, pues cada derechohabiencia tiene sus restricciones, tiene sus reglamentos y su forma de operar en cualquier dependencia o en cualquier unidad médica, ¿no? Continuando con las definiciones, vemos que la definición de salud también para la OMS, otra de las definiciones es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como ausencia de enfermedad o invalidez. En este concepto agregan un término
muy interesante que es el bienestar físico, mental y social, que de bienestar hablaremos un poquito más adelante. Sin embargo, Dubois también nos habla de una definición de salud. Nos dice que la salud como el estado de adaptación define salud como el estado de adaptación al medio y la capacidad de funcionar en las mejores condiciones en este medio, y eso también nos hace mención a un concepto de adaptabilidad, a un concepto de homeostasis, como lo vamos a ver también un poquito más adelante. Hernán San Martín también nos hace otro de los autores que nos da una definición de salud, que es un estado variable fisiológico de equilibrio y de la adaptación de todas las posibilidades humanas. O sea, volvemos a la misma situación, homeostasis, equilibrio, siempre buscando ese equilibrio en el caso de los seres humanos, ¿no? Y en este caso, por una disciplina específica como lo es la ecología, el equilibrio dinámico lo define la salud como un equilibrio dinámico con el ambiente, que ofrece las mejores posibilidades para el desenvolvimiento pleno de las capacidades. Y en este caso, pues este concepto nos enfoca demasiado a lo que vendría siendo el medio ambiente. En una de las sesiones que tendremos más adelante, hablaremos específicamente de cómo la ecología y otras disciplinas se interrelacionan directamente con la salud o con la medicina, que es una de las disciplinas que se dedica al estudio de enfermedades, y vamos a ver cómo se interrelacionan. Por lo pronto entraremos a un concepto que es importante mencionarlo, lo que vendría siendo bienestar, ¿no? Y el bienestar, de acuerdo a la OMS, de acuerdo a los autores que nos definen salud, pues hacen mención a que es un equivalente al de la adaptación dinámica. Nos sentimos bien cuando estamos bien adaptados al medio físico, biológico y social, ¿no? En este caso el hombre se encuentra en un medio dinámico, por lo que acepta lo favorable y rechaza lo desfavorable, ¿no? Ya mencionábamos en la sesión anterior cómo el hombre tiene ese raciocinio, tiene esa capacidad de crítica, ¿no? Y dentro de esa misma capacidad de crítica justamente pues estamos viendo esta situación de cómo el mismo ser humano cataloga lo que es favorable y desfavorable, ¿no? Un hombre normal lucha constantemente por ajustarse justamente valga la redundancia, a mantener ese equilibrio de forma constante, ¿no? Estamos de acuerdo. Y de esta misma manera, el estado normal del individuo lo definimos como aquella situación que le permite tener al máximo dicho equilibrio en su composición, en su estructura y en su funcionamiento, ¿no? Y a los continuos ajustes que se realiza el hombre para mantener este equilibrio, llega el término de homeostasis. La homeostasis veremos cómo se define y cómo marca una pauta importante en el concepto de salud o incluso en la dinámica de salud-enfermedad, ¿sí? Ahora bien, en el aspecto mental, hablando de bienestar, ¿sí?, el hombre tiene un rendimiento óptimo en relación consigo mismo y con el grupo al que pertenece, ¿sí?, y se expresa de manera correcta y creadora, ¿sí? Ahora bien, cuando este individuo lucha frente a los conflictos, busca resolverlos, y cuando lo ha logrado continuamente, buscando soluciones a los nuevos problemas y a los que se ha de enfrentar, es cuando justamente se logra esa interrelación, ese equilibrio para buscar siempre el bienestar, ¿no? Ahora bien, en el aspecto social, vemos que el hombre pues debe convivir con sus semejantes y formar parte de una sociedad ya bien establecida a lo largo de los años, y que puede contribuir a mantener la estructura en que se desenvuelve o modificarla de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones, así como con las de su grupo o comunidad, ¿no? Y un ejemplo claro es el siguiente, ¿no? Imaginemos que un individuo buscando la manera de subsistir en este sistema, busca un empleo, ¿sí?, lo logra conseguir, tiene un empleo,
un trabajo adecuado, el cual por lo menos debería permitirle lo siguiente, ¿no? O sea, adquirir alimentos, vestimenta, vivienda con servicios sanitarios mínimos indispensables, por supuesto que tener acceso a la educación y a la recreación. Eso es por lo menos lo que debería de tener un trabajo adecuado. Y bueno, se debe tratar de comprender y resolver positivamente los conflictos que surjan en su interacción con el medio ambiente, y de esta manera siempre estar buscando hasta cierto punto el bienestar en el aspecto social, específicamente hablando, ¿no?, en esta situación. Ahora bien, vamos a pasar a un tema pues diferente, ¿sí?, que es la contraparte, que para algunos autores no es la contraparte. Yo pienso que a fin de cuentas es la pérdida de homeostasis, ¿no? Sin embargo, bueno, vamos a hablar del término de enfermedad o el concepto de enfermedad, que bueno, a fin de cuentas se define como el estado que perturba el funcionamiento físico o mental de una persona y afecta su bienestar, ¿sí? Es la pérdida de equilibrio dinámico que mantiene la composición, estructura o función del organismo, era lo que mencionábamos anteriormente como bienestar, ¿no? Entonces resulta que cuando se pierde este equilibrio es justamente donde aparece para este concepto la enfermedad. Puede presentarse como resultado de imperfecciones biológicas que están interrelacionadas con el individuo, con el medio o en otras situaciones genéticas, y se genera internamente o se presenta debido a la existencia de factores adversos en el ambiente ante los cuales el organismo tiene dificultades para adaptarse. Y al tener dificultades para adaptarse, se rompe ese equilibrio, se rompe a fin de cuentas la situación de homeostasis. ¿Y qué es lo que se condiciona en muchas ocasiones? Enfermedades, ¿no? Enfermedades de diversos tipos, ¿no? Y ahora bien, como pueden darse cuenta, pues esta disciplina que es la ecología también estudia, es una ciencia que estudia el modo de vivir de los seres vivos y su relación con el ambiente. Ese es el fin de la ecología, ¿no?, el objetivo. Sin embargo, viéndolo desde el punto de vista ecológico, la cuestión de enfermedad demuestra que salud y enfermedad no son opuestos, era lo que yo les mencionaba hace un instante, sino que tiene diferentes grados de adaptación del organismo al ambiente en el que vive, ¿sí? Y al tener esos grados diferentes de adaptación, pues vemos hasta cierto punto que hay una interrelación entre nuestro organismo con un ambiente externo a través del ambiente interno fisiológico, ¿sí? Entonces nuestro organismo está en constante cambio interno, que eso se relaciona con el cambio externo que tenemos en el medio ambiente, y hasta cierto punto, desde el punto de vista ecológico, ese es justamente cuando se pierde esa armonía es cuando se produce la enfermedad, ¿sí? Así es como se manifiesta. Sin embargo, vemos también que hablando específicamente del ambiente interno fisiológico, podemos ver, como lo muestra la imagen, el proceso es el término adecuado, en donde, por ejemplo, si lo vemos de izquierda a derecha, vemos lo que vendría siendo una célula, que el conglomerado de células me van a formar hasta cierto punto un tejido, el tejido me va a formar un órgano, y el órgano va a formar parte de un sistema, y los sistemas y los aparatos van a formar parte de un individuo, ¿no? Y a lo mejor, hablando de ese ambiente interno fisiológico, eso es a lo que probablemente la teoría ecológica de la enfermedad hace mención, entre la interrelación que hay entre una simple célula y un simple sistema, como lo pudiese ser la gran variedad de sistemas que tenemos, el circulatorio, el digestivo, el respiratorio. Y bueno, y eso es lo importante, ¿no?, tener en cuenta esa interrelación, porque pues siguiendo con ese principio, pues ahora vemos que en este caso estamos viendo una diapositiva en donde nos está mostrando la cantidad de líquido
que nuestro cuerpo tiene, ¿sí? Nuestro organismo está constituido por todos los líquidos orgánicos que bañan las células y los tejidos, órganos, conexiones de vasos sanguíneos y nervios, y los líquidos del organismo como la sangre, la linfa, son los encargados de transportar los productos del metabolismo a los órganos del cuerpo, donde se utilizan o se eliminan hacia el ambiente externo. Y es aquí en donde, al hacer mención de que se eliminan hacia el ambiente externo, eso es justamente a lo que se hace alusión en el concepto ecológico de enfermedad. O sea, anteriormente, si pasamos la diapositiva anterior, vemos que hay una interrelación muy interna, muy íntima entre las células y los tejidos, ¿sí? El funcionamiento de estos generan ciertos metabolitos o ciertos desechos que hasta cierto punto hay que excretar, y que es ahí justamente en donde nos hace mención y alusión en el caso del sistema circulatorio, que al circular, al ir generando, ¿verdad? Al ir generando un paso constante por todos los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, como lo podemos ver en esta presentación, la sangre y la linfa son los encargados de transportar los productos del metabolismo a los órganos del cuerpo, donde se utilizan o se eliminan, ¿no? Y en este caso, pues se eliminan por vía renal, ¿sí? En la mayoría de los casos, o por vía hepática. También hay una eliminación de algunos productos o sustancias, como pueden ser algunos medicamentos. Y vemos también, como vemos en esta diapositiva, el flujo sanguíneo, en donde vemos que la composición de la sangre tiene ciertos elementos que nos ayudan, sobre todo en el caso del glóbulo rojo, a la oxigenación adecuada del cuerpo. En el caso de las plaquetas, buscando la cuestión de, específicamente hablando de la coagulación de la sangre, ¿sí? Vemos en el caso de los glóbulos blancos, ya lo veremos al final en una de las presentaciones, cómo es que la inmunidad también tiene mucho que ver en esta situación. Y bueno, al final esta situación que estamos planteando, en la interrelación entre el medio externo y el medio interno, y cómo es que se pierde esa homeostasis, cómo se pierde esa armonía, es la causante hasta cierto punto de la situación de enfermedad, de acuerdo a la teoría ecológica. No es de las más aceptables, definitivamente, lo reconozco. Sin embargo, precisamente por esa controversia que genera, es una de las que también se toman en cuenta, ¿no? Se toman en cuenta para lo que vendría siendo el concepto de salud, de enfermedad, ¿no? Y si se dan cuenta, en ambos conceptos está inmiscuida la teoría, pues, de la ecología, ¿no? Ahora bien, ya vimos cómo es que está definido salud y cómo es que está definida la enfermedad. Y ahora pasamos a una situación un poquito más específica, ¿sí? Hablábamos anteriormente de homeostasis. Y la homeostasis, a fin de cuentas, es la tendencia de los organismos a mantener constante su medio interno. Y estar en homeostasis, estar en equilibrio, implica que el medio interno contiene ciertas concentraciones exactas, correctas, de iones, ¿sí? Iones como el sodio, cloro, potasio, o cloruro, potasio, magnesio, calcio, ¿no? Sobre todo para la fisiología celular. Gases, como en este caso la eliminación oportuna de dióxido de carbono por la respiración, y el ingreso del oxígeno a los alvéolos para mantener la homeostasis a nivel respiratorio, y específicamente los nutrimentos, como lo vendría siendo el claro ejemplo de la glucosa, que se utiliza específicamente en el sistema nervioso central. Todo esto, ¿sí?, el tener las concentraciones exactas, son las que determinan hasta cierto punto que nuestro organismo esté o no esté en homeostasis, ¿sí? Por supuesto que todas estas concentraciones se generan dentro de una movilización en el medio interno a lo largo de
del tiempo, por medio de reacciones, por medio de movilización de iones, eliminando desechos, por supuesto, ¿no? Ingresando nutrimentos, como vendría siendo en la dieta, en cada una de las comidas que nosotros ingerimos, incluso alimentos. Coordinando de forma armónica las funciones, es decir, que todo trabaje de forma armoniosa, probablemente a la vez, pero nunca en caos, ¿no? A eso se refiere la situación. Y bueno, que la misma persona, ¿no? El mismo individuo también llegue a un grado de reproducirse, ¿sí? Para llegar justamente a algo que se llama homeostasis de especie, ¿sí? Es decir, que se perdure la especie por medio de este equilibrio que ya hemos en otro momento planteado. De esta manera, la homeostasis se altera cuando el individuo está sujeto a ciertos estímulos constantes. Esto hace que pues obviamente el organismo sufra estrés, y no me refiero al estrés laboral, al estrés que coloquialmente conocemos, sino al estrés, es decir, al esfuerzo de adaptación que genera el hecho de estar en constante caos, ¿sí? Buscando siempre llegar a la homeostasis y nunca poderla conseguir, como en el caso de, pudiese ser un ejemplo claro, los pacientes diabéticos, ¿no? Son pacientes que por más que en algunas ocasiones ellos busquen mantener los niveles de glucosa en sangre constantes, es un poquito complicado ya después de ciertos problemas a nivel pancreático o incluso a nivel renal, ¿no? Y específicamente en la cuestión de estrés, nos hablamos, a lo mejor les suena familiar el término estrés oxidativo, ¿sí? Y de igual forma sería bueno que lo investigaran. Nos referimos exclusivamente a otros estímulos o otros factores, tanto internos como externos, como vendría siendo el calor, el frío, ruidos intensos, falta de oxígeno, o bien cuando son internos en el caso del organismo, esos son los externos, cuando hay dolor, pensamientos desagradables, y en casos menos frecuentes infecciones o ser sometidos a cirugías, ¿no? El estrés que genera, eso también genera hasta cierto punto la pérdida del equilibrio y la pérdida de la homeostasis, ¿no? Y es importante tomarlo en cuenta. Hago puntual un par de ejemplos. En el caso del calor, el estrés que genera el calor en algunos pacientes detona que se bajen las defensas, y al bajar las defensas se reactivan ciertas enfermedades, como vendrían siendo el herpes labial, ¿no? Ese es un caso, o coloquialmente hablado o entendido como el fuego labial, ¿no? Y en el caso interno, por ejemplo, como ejemplo, los pensamientos desagradables, específicamente personas que están en depresión, personas que tienen un trastorno de angustia o un trastorno de ansiedad generalizado, pues probablemente puedan estar enmascarando ciertos cuadros o ciertos síntomas, como pudiese ser obviamente dolores de cabeza, cansancios crónicos, que pueden ser secundarios justamente a esta situación psicológica, ¿no? Dejamos esto como ejemplos. Ahora, uno de los ejemplos más característicos de la situación de homeostasis es cuando un individuo realiza una actividad física intensa, ¿sí? El ejercicio intenso tiende a aumentar la temperatura por el calor que se genera al realizar actividad física, la fricción que hay entre los huesos, e incluso la quema de calorías a nivel muscular, que este aumento de temperatura al final se ve equilibrado por la sudoración, ¿sí? Aumenta por tanto la frecuencia cardíaca para llevar los nutrimentos necesarios a las células, y aumenta la frecuencia respiratoria para movilizar el aumento de CO2, y finalmente que el oxígeno se transporte a los alvéolos, y de esta manera lleguen más fácilmente la sangre oxigenada a las células, ¿no? Todo esto, por supuesto, regulado por un sistema nervioso central, específicamente el sistema nervioso autónomo,
que es el que a fin de cuentas regula de forma automática todos estos cambios y variantes, por supuesto sin dejar a un lado el aumento de la presión arterial condicionada por el aumento de ejercicio, y bueno, que a final de cuentas el sistema nervioso central está regulado por la hormona adenocorticotrófica, que es la ACTH, estimulando las glándulas suprarrenales para aumentar la producción de glucocorticoides, que a fin de cuentas se traduce en un aumento de adrenalina. Y esto con la finalidad de mantener de cierta forma constantes esa homeostasis que se necesita para mantener hasta cierto punto la actividad física intensa, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo más evidente en cómo el cuerpo busca de forma constante mantener las constantes vitales necesarias con la finalidad de ser solvente a las demandas del mismo organismo dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Y bueno, pues ya viendo pues ya viendo todos los conceptos que hemos platicado el día de hoy, pues llego a la conclusión de este tema con la premisa de que pues la salud a fin de cuentas es un estado positivo, un continuo accionar del hombre frente al medio físico, mental y social en el que vive y a sus variaciones en un esfuerzo porque se modifique lo desfavorable, ¿no? Lo que mencionábamos, como raciocinio. Y esto, para poder estudiarla, es necesario tomar en consideración la fisiología, que a fin de cuentas, hablando de fisiología, es la que nos permite conocer los mecanismos que mantienen la homeostasis, la que ya habíamos platicado, y que en consecuencia la salud, pues las reglas de higiene se basan en el conocimiento de la fisiología física y mental. ¿Estamos de acuerdo? A eso nos referimos con el estudio de la fisiología. En el caso del estudio de la ecología humana, a lo que nos ayuda es a conocer las interrelaciones entre los seres humanos y el ambiente. Eso ya se los había mencionado en la sesión anterior y se los he mencionado a lo largo de esta sesión, en donde me parece controversial y a veces puntual, y depende del enfoque en el que lo veamos, el concepto de salud y enfermedad que nos da desde el punto de vista ecológico, ¿no? Y por supuesto el estudio de las técnicas de medicina preventiva. Es definitivamente, estas técnicas es una ciencia y es un arte, ¿no? de prevenir, el cómo prevenir las enfermedades. La prevención y la promoción de la salud es una base fundamental para evitar definitivamente la presencia o no de enfermedad, ¿sí? Para de esta manera prolongar la vida y al promover la salud y la eficiencia física y mental ejercida hacia el individuo o por medio del individuo, esto a final de cuentas tiene la finalidad, ¿sí? Tiene, valga la redundancia, o tiene como objetivo, ¿sí? Interceptar las enfermedades en cualquier fase de evolución. Esa es la realidad. O sea, es un arte, pues, el cómo explicarle a tu paciente que si no se cuida de X o Y situación, puede condicionar ciertas complicaciones. Ya lo veíamos en el ejemplo claro que les mencionaba hace un momento, el caso del diabético. El caso del diabético es uno de los casos muy importantes en cuanto a la prevención, debido a que la mayoría de los pacientes, a raíz de que son diagnosticados, o sea, ya con síntomas, por lo menos 3 o 4 años previos, ya tienen alteraciones de la glucosa en la sangre, y al momento del diagnóstico, a los 5 años, por lo menos, en algunos pacientes a los 10 años, ya empiezan a tener complicaciones renales, que ahora es lo más característico, ¿no? La insuficiencia renal crónica. Y obviamente hay otro tipo de complicaciones, como pudiesen ser las de la retina, la retinopatía, el hecho de la pérdida de la agudeza visual, por supuesto que
el pie diabético, ¿no? Úlceras en la planta de los pies, y que pues todo esto tiene una razón de ser de acuerdo a la historia natural de la enfermedad de la diabetes, pero que al momento de promover la salud y al momento de apostarle a la prevención es más sencillo, ¿sí? Hasta cierto punto tratarlo, siempre y cuando pues tengamos pues ahora sí que interés por parte del paciente para solucionar este tipo de situaciones, ¿no? Hasta aquí creo yo que hemos terminado con los conceptos. Es algo muy práctico, didáctico para ustedes. Me pareció interesante mencionar la cuestión de los conceptos de salud y enfermedad, debido a que a lo largo de estos años que hemos estado participando en la Semana de Salud, me pareció importante tocarlos debido a que pues no los hemos mencionado, y me parece interesante, ¿sale? Bueno, pues por lo menos hasta aquí quedaría el día de hoy. Seguiremos en constante comunicación. Créanme que esto para mí es un poquito complicado debido a que se me facilita más tenerlos en vivo y a todo color, pero bueno, entendemos la contingencia y pues hay que estar al pie del cañón previniendo enfermedades, así que yo les pido que también se queden en casa. Hasta luego, que tengan buen día. Bueno, nos dio muchísimo gusto que nos acompañaran en el tema del día de hoy. Les agradecemos nuevamente y esperamos que el día de mañana puedan seguir nuevamente la transmisión.